Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a empezar nuestra cuarta y última sesión. Bueno, el día de hoy, ya para cerrar un poquito los aspectos básicos que hemos visto de R, vamos a ver un poco acerca de las estructuras de control. ¿Ok? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar, ¿ok? Como siempre, lo primero debe de ser abrir un script. ¿Ok? Para eso ya sabemos que tenemos la combinación de teclas Control-Shift-N. Muy bien. En primer lugar, ¿cuáles son las estructuras de control que mínimamente uno debe de manejar? ¿O qué estructuras de control son las que proporciona un lenguaje de programación? Bueno, en primer lugar, la mayoría de los lenguajes de programación fundamentalmente tienen dos, ¿ok? Las estructuras de repetición y las estructuras de decisión. Obviamente, dentro de las estructuras de repetición uno puede tener un número bastante conocido de estructuras, ¿ok? Por ejemplo, algunos lenguajes tienen el for, el while, el repeat. Otros lenguajes solo tienen el for, el while, ¿ok? Otros lenguajes tienen, por ejemplo, un for each aparte de un for, ¿ok? Entonces, digamos que cada lenguaje va a tener su propia estructura, ¿ok? En el caso de R, y en vista de lo que R busca realizar como tarea, como rutina, las estructuras de control van a ser bastante comunes, ¿ok? Por un lado, si buscamos diferenciarlas entre estructuras de decisión y repetición, entonces podemos mencionar que por el lado de las estructuras de decisión tenemos a la estructura if-else. Y por el lado de las estructuras de repetición, pues vamos a tener fundamentalmente a for, pero sin embargo también tenemos a while y a repeat. ¿Okay? Así que vamos a ir viendo estas poco a poco. A ver, empecemos con una estructura de decisión, o mejor dicho, con la estructura de decisión. Ya sabemos que es una muy buena práctica el hecho de etiquetar nuestro código, para lo cual empezamos con 4 caracteres o 4 símbolos sharp o michi. Una etiqueta, vamos a ponerle estructura de decisión. Y terminamos esa línea justamente con los mismos 4 caracteres sharp o michi. Muy bien, entonces acá podemos empezar con un if. ¿Ok? Con la famosa estructura if. Bueno, vamos a ver que esta estructura de selección fundamentalmente puede tener 3 escenarios. ¿Ok? Un if solo, un if con un else, o en su defecto, un if, un else if con un else. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen estas estructuras? A ver, empecemos por la estructura simple, que es la estructura if. ¿Ok? Básicamente esta de acá evalúa una condición. Evalúa una condición y si es que el resultado es true, ejecuta un conjunto de tareas o de sentencias. Son las palabras usuales que se utilizan en la literatura. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, digamos que yo voy a definir una variable A como 5. ¿Ok? Y voy a definir una variable B como, a ver, ya. Nosotros sabemos que reunir, digamos, con argumento n igual a 1, con argumento min igual a 0 y con argumento max igual a 10,
nos va a generar un número aleatorio justamente entre 0 y 10. ¿Ok? Entonces, esos serían mis datos. Entonces, yo quiero evaluar si es que A es menor que B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evalúo esa condición de que A es menor que B? Justamente con un if. ¿Ok? Si A viene a ser menor que B, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues digamos que vamos a mandarle un mensaje en pantalla al usuario. ¿Ok? Podemos ponerle acá, A es menor que B. ¿Está bien? Entonces, muy clara nuestras líneas de código. Defino A como un entero, defino B como un número, un solo número con distribución uniforme en el intervalo de 0 a 10 y una estructura de decisión. ¿Ok? Una estructura de decisión. Muy bien, ejecutemos esas líneas y efectivamente, ¿no? A es menor que B. ¿Ok? Eso quiere decir de que esta condición booleana tiene valor de verdad true. Lo cual lo podemos corroborar si es que vamos a nuestro global environment y efectivamente vemos que el valor que tiene almacenado B en memoria es mayor que A. ¿Ok? Entonces, la forma más básica de una estructura de decisión es cuando evalúa una condición. ¿Ok? Es cuando evalúa una condición. Ya. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, otro escenario, veamos la forma del if-else? ¿Okay? Veamos la forma del if-else. Ahora digamos que yo voy a definir z, ¿ok? Igual como un número con distribución uniforme, un solo número nomás, ¿ok? Entre 14 y 20, y otro número y, ¿ok? Otro número y, eh, con distribución uniforme, también entre 14 y 20. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer igual una comparación, ¿no? Si X, ¿ok? Si X, por ejemplo, es mayor a Y, entonces, digamos que voy a definir a Z como X elevado a la Y. Pero si no ocurre ello, para eso está la estructura else. ¿Ok? Si no ocurre ello, voy a definir a Z como Y elevado a la X. ¿Ok? A ver, Manuel, en realidad cómo salen los corchetes va a depender de tu teclado, pero por ejemplo en el mío, que es un teclado en español, yo tengo la tecla Alt-GR con las llaves que están al lado izquierdo del Enter. Pero bueno, eso ya va a depender del teclado que cada uno pueda tener. Ojo, las llaves sí son necesarias. Es más, también es necesario que este else esté en la misma línea con esas llaves. ¿Ok? El else debe de estar en la misma línea con la llave que cierra el if y con la llave que apertura el else. ¿Ok? Básicamente las llaves son para encerrar las sentencias que se van a ejecutar dependiendo, ¿no? Si es que X es mayor a Y o si es que X no es mayor a Y. ¿Ok? Por ejemplo, Spear nos pregunta, ¿no? Algo muy interesante y bastante válido, ¿no? ¿Por qué no escribimos el código en una misma línea? Por un tema de orden. ¿Ok? Por un tema de orden no escribimos el código en la misma línea. ¿Por qué? Porque tranquilamente acá yo puedo tener más líneas de código. ¿Ok? O otra nueva línea de código. ¿Ok? Y esto también puede ocurrir por acá, ¿no? Por acá tal vez tengo otro cálculo y por acá también, ¿no? Otro cálculo.
Entonces, justamente para buscar que el código sea ordenado, sea comprensible, sea descriptivo, entonces siempre es bueno utilizar y respetar sobre todo esa estructura de las llaves. ¿Ok? Claramente, ¿no? Después del if, abro la llave. Esta es la llave que está en la línea 17. Y antes del else, en la línea 21, cierro la llave. Y en esa misma línea donde cerré ya la llave del if, escribo el else y abro la llave correspondiente al else. Y en las líneas siguientes ya puedo escribir el código que se va a ejecutar, en cuyo caso X no sea menor a Y, ¿no? Es más, acá podemos poner eso. Print X es mayor a Y. Y acá también, ¿no? Print X no es mayor a Y. ¿Está bien? Luego, lo otro importante es ejecutar todas esas líneas, porque todas esas, ¿está bien? Son las que van a ejecutar la lógica que yo deseo. Y ejecutamos, pues remarcamos y ejecutamos. Ya está. Noten, ¿ah? Noten, ha habido un error. Dice, un expected. ¿Ok? Hay un unexpected. ¿Ok? Dice que hay un problema con alguna llave o con alguna línea. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comenzar a buscar cuál ha sido nuestro error. ¿Ok? Noten, definió X, ya, muy bien, ahí está cargado en memoria. Definió Y, está bien, está cargado en memoria. Nos imprimió, ¿ok? Nos imprimió X es mayor a Y, calculó Z, ¿ok? Llegó al else y acá dice, ¿no? Unexpected. Y nuevamente nos imprimió X no es mayor a Y, ¿ok? Pero acá, lo primero, es una muy buena práctica en R colocar esas estructuras dentro de un paréntesis, porque puedes tener varias, ¿ok? Puedes tener varias condicionales amarradas con operadores lógicos. Ya sabemos que tenemos a la mano, mínimamente hablando, el AND y el OR. ¿Está bien? Entonces, a ver, nuevamente ejecutemos. Hasta ahí. Y ahora sí ya no hay error, ¿no? Y la respuesta simple y llanamente es X no es mayor a Y y obviamente le asignó un valor a Z. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta esas recomendaciones. Siempre estas condicionales, así sea una sola, como en este caso, o tengamos varias, ordenar la estructura dentro de paréntesis. ¿Está bien? Ordenar la estructura dentro de paréntesis. Muy bien. Ya, la última forma de una estructura repetitiva es justamente un if con un else if y finalmente con un else. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el if con el else? Obviamente uno solo se ejecuta, ¿no? Si x es mayor que y, imprimo y calculo z de esta forma. Si es que esta condicional que aparece en la línea 17 fuera falso, eso va a corresponder al else. ¿Ok? Vamos a anotar eso por acá. Este else se ejecuta en caso la condicional sea false. ¿Ok? Y procede con los cálculos. ¿Está bien? Claro, como bien lo menciona Manuel, ¿no? El hecho de que a mí me dé un resultado, a la mayoría le va a dar un resultado tal vez diferente o tal vez igual. Recuerden, tanto X como Y son números aleatorios. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ejecuto nuevamente el código,
¿Ok? Yo ejecuto nuevamente el código. Bueno, de nuevo me ha salido que X, bueno, no, ahora me ha salido que X es mayor a Y. ¿Ok? Si yo lo ejecuto nuevamente, bueno, me sigue saliendo que X es mayor a Y, ¿no? Pero en algún momento, nuevamente, X no va a ser mayor a Y, porque genera aleatorios. Entonces, con los aleatorios, digamos que no puedes asegurar un valor. ¿Ok? A ver, Andrés nos pregunta por acá, X fue mayor a Y, sin embargo, claro, exacto. Es que tengan en cuenta, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente. Si es que X es mayor a Y, entonces Z lo calculo como X elevado a la Y. Pero si es que X no es mayor a Y, entonces Z lo calculo como Y elevado a la X. ¿Ok? Entonces son dos formas diferentes de calcular Z. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Muy bien. A ver, el otro caso. A ver, por ejemplo. Ya, generemos P, ¿ok? Pero como una variable de tipo entera, ¿ok? Un integer. ¿De quién? De un RUnit, de, por ejemplo, un numerito que vaya de 0 a 100, ¿no? Si yo ejecuto esa línea, generó un valor de P. Ah, ya, no, pero me está generando un vector. No, yo no quiero un vector. Ah, yo no quiero un vector, claro. Lo que pasa es que el integer está trabajando ahí. Mejor podemos utilizar as.integer, ¿ok? De un RUnit, un numerito que vaya de 0 a 100. Ahora sí, P va a ser un entero. Recuerden, RUnit me botan números punto flotante aleatorios con una distribución uniforme, pero justamente un punto flotante, ¿no? Si le paso como argumento de la función as punto integer, entonces lo que estoy haciendo es considerar la parte entera. ¿Ok? Entonces, de manera similar, voy a generar a Q mayúscula. Ahí está. Muy bien. Entonces, para esos dos números, yo puedo estar interesado en realizar una tarea cuando P es menor que Q, o cuando P es igual a Q, o cuando P es mayor a Q. ¿Ok? Ah, a ver, Raúl nos pregunta por acá, ¿por qué pone 1, ya? Porque aprendimos que RUnit, así como todas las funciones para generar números aleatorios, va a tener ciertos argumentos. En el caso de RUnit, el primer argumento es la cantidad de números a generar. El segundo argumento es el valor mínimo y el segundo argumento es el valor máximo. ¿Ok? Entonces, ahí le estoy diciendo que me genere un numerito entre 0 y 100. Por ejemplo, a P le he asignado el 26. A Q le he asignado el 45. Ante la duda, ¿ok? Ante la duda, siempre recurran a la documentación. ¿Ok? Por ejemplo, help, ¿de quién? De RUnit. ¿Cómo trabaja? Ah, ya, me pongo a leer la documentación. Acá está. ¿Ok? N es el número de elementos que yo voy a generar. Min y max justamente son los límites superior e inferior de la distribución. En este caso es una distribución uniforme. ¿Ok? Y ahí está. Esos son los tres argumentos que hay que especificar. Recuerden que cuando, por ejemplo, este argumento no tiene un valor, significa, o mejor dicho, no tiene un valor por defecto, significa que ese argumento es obligatorio.
Por ejemplo, cuando este argumento min tiene un valor por defecto, significa que ese argumento es opcional. ¿Ok? Igual para max, ¿no? Como max tiene un valor por defecto, entonces significa que ese es un valor opcional. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ya está. Entonces, empecemos, ¿no? Si, por ejemplo, P, a ver, mi primera condición, ¿no? Si P es menor que Q, voy a ejecutar un conjunto de tareas, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Voy a definir Z1, perdón, Z1 como el seno de P veces pi. El seno de P veces pi. ¿Ok? Si no, si P es igual a Q. ¿Ok? Si es que P es igual a Q, entonces voy a definir Z1 como el coseno de Q veces pi. Recuerden de que pi escrito en minúsculas es la constante. ¿Ok? Y si es que no ocurre ninguno de esos casos, para eso es el else, ¿ok? Voy a definir Z1 como un número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Ok? Muy bien, entonces ejecutemos todo nuestro bloque de código. A ver, ejecutamos. Bueno, es mejor ponerle un print para saber qué es lo que está haciendo, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, vamos a decir que P es menor que Q. En este el if, vamos a decir de que P es igual a Q. Es más, ¿no? Una vez que calculamos Z, lo podemos imprimir. Z1. Igual acá, calculamos Z1 y lo imprimimos. Acá, este else corresponde al caso que P sea mayor que Q. Y vamos a imprimir Z1. Ya está. Entonces, nuevamente, ¿no? Desde un inicio, remarcamos las líneas de código que queremos ejecutar y le damos control enter. Ajá. Entonces, se dio el caso en que PS es menor a Q, el primero. ¿Ok? Y en ese caso, Z1 tiene este valor. ¿Ok? Z1 tiene ese valor. Nuevamente un problema con las aproximaciones, ¿no? Noten, el valor de P es 62. Entonces, a Z1 le debió asignar el seno de 62 veces pi, lo cual obviamente debió de ser el valor exacto de 0. Pero como ya sabemos, R, al hacer las aproximaciones, digamos que no es muy preciso. ¿Ok? No es muy preciso. Pero igualito sirve. Ah, a ver, Jorge, por acá nos dice, cuando limpiamos la memoria, lo de la consola no se borra. No. Cuando limpias memoria, lo que borras es lo que está en el Global Environment, es decir, lo que está en la pestaña superior derecha. ¿Ok? Y para eso lo podemos hacer a mano, haciendo clic en esta especie de escobita que justo está debajo de la palabra tutorial, o podemos utilizar la función rn. ¿Ok? Muy bien, ya está. Entonces, de manera muy natural trabaja la estructura de decisión if, la cual, como hemos visto, tiene tres posibles escenarios. ¿Ok? Tres posibles escenarios. Listo.
Muy bien, a ver. Juguemos un poquito más con esto. Consideremos la siguiente situación. ¿Ok? Genere un vector de números aleatorios con distribución uniforme, ¿ok? En, digámosle, el intervalo, pues, de 12 a 28. Verifique si la media de este vector generado aleatoriamente es menor que 20. ¿Ok? Quiero verificar eso. A ver, vamos a etiquetar esto de acá como un ejemplito. A ver. Vamos a ponerlo, genere un vector de 35 números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo de 12 a 28 y tengo que verificar si la media de este vector generado aleatoriamente es menor que 20. Ya, muy bien. Entonces, la primera parte es sumamente sencilla. ¿Ok? La primera parte de la solución de esta pequeña situación es sumamente sencilla. Generar un vector con números aleatorios. ¿Ok? Pero bueno, sabiendo un poquito de matemática, no es muy complicado entender de que en realidad no tiene nada de aleatorio. La palabra adecuada, la palabra correcta tal vez sería pseudo aleatorio, pero sin embargo para muchos casos, para muchos usos es más que suficiente. Obviamente para algunos otros no, pero en este caso sí. Ya, muy bien. Vamos a llamarle esa variable entonces vector 1. Yo quiero generar 35 números aleatorios con distribución uniforme entre 12 y 28. Ahí están. ¿Ok? Ese es mi vector. Ejecutamos y ya tengo vector 1. Si yo quiero ver en la consola qué valores hay o qué valores tiene la variable vector 1, remarco el nombre de la variable y control enter. Y ahí está, ¿no? Ya habíamos explicado en su momento que este 33 que está entre corchetes implica que esta componente o este valor 19.21981 es la componente de índice 33 de la variable vector 1, ¿no? Igual, o de manera análoga. Este 17 que está entre corchetes implica o significa que este 24.89830 es la componente de índice 17 de mi variable vector 1. Pero bueno, ya está. Ya tengo mi vector cargado en memoria. Muy bien. Entonces, me piden que verifique si la media de este vector, ¿ok? Es menor que 20. Ah, muy bien. Entonces, la segunda parte de esta pequeña situación sería hacer la verificación. Hacer la verificación del valor de la media. ¿Ok? Entonces, si yo quiero verificar algo, entonces utilizo una estructura de decisión. ¿Ok? Utilizo una estructura de decisión. Para calcular la media de un vector en R, uno tiene la función min. Min de vector 1 justamente me va a calcular la media. ¿Ok? Entonces, si la media es menor a 20, vamos a mostrar un mensaje en pantalla, ¿no? Se cumplió la condición. Punto. La media es, y acá podemos nuevamente calcular min de vector 1. Y si no ocurre eso, mostremos también un mensaje en pantalla. No se cumplió
la condición. No se cumplió la condición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya tenemos cargada en memoria la variable vector 1, ejecutamos la segunda parte del código. A ver. Ajá. Nuevamente. ¿Qué es lo que pasó? Hay que colocar entre paréntesis, ¿ok? La condicional. Ahí está. Nuevamente, remarcamos el código y ejecutamos. Ah, ya. No se cumplió la condición. ¿Ok? No se cumplió la condición. A ver. Veamos, ¿qué valor tiene la media de vector 1? Ah, ya. ¿Ok? Efectivamente, no es mayor a 20. Entonces no se cumplió la condición. ¿Ok? Si yo nuevamente ejecuto todo, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Se generaron 35 números cuya media es menor a 20. ¿Ok? Se generaron 35 números cuya media es menor a 20. ¿Está bien? Ya está. Ya está. Muy bien. Pero esta estructura if, digamos que es, por decirlo de alguna manera, escalar. Escalar en el sentido de que compara un escalar con otro. ¿Ok? Compara un escalar con otro. Ya, pero como bien ya se puede percibir, usualmente, hoy en día, es mejor tener una estructura vectorizada. ¿Ok? Tener una estructura vectorizada. Y para eso existe la función if-else. Punto. If-else. ¿Ok? Esta de acá es una forma vectorizada de una estructura if-else. ¿Ok? De una estructura if. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, pongámonos en un ejemplito. ¿Ok? Deseo generar, digamos, 30 notas como números aleatorios con distribución uniforme, en 0,20. 30 notas, vamos a ponerle enteras, como números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo de 0 a 20. Ya está. Generar un vector cuyas componentes sean aprobado o no aprobado. O no aprobado. En función de si la nota es o no menor a 14. ¿Ok? Bueno, mayor a 14. Si, eh, si es mayor a 14 es aprobado, si es, o bueno, ya, mayor o igual a 14 es aprobado, y si es menor a 14 es desaprobado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera parte de esta pequeña situación? Ya, generar notas enteras, aleatorias, en el intervalo 0,20. ¿Ok? Esa es la primera parte. Generar esas notas. ¿Ok? Generar esas notas. Ya está.
Muy bien. Entonces vamos a llamarle pues notas. ¿Ok? Notas final. Vamos a ponerle acá como enteras. Así que utilizamos as.integer de runif 30 notas que van de 0 a 20. Ejecutamos esa línea y ya debemos tener en nuestro explorador de variables justamente la variable notas, compuesta por datos de tipo entero, con índices de 1 a 30. ¿Ya? Muy bien. Ya está. A ver, a ver. Hay una pregunta acá en WhatsApp. ¿Qué nos dice por acá? Andrés, no se generan las variables. Ah, creo que a veces en Windows hay el problema de que no se actualiza en tiempo real el Global Environment. ¿Ok? La forma de verificar que tu vector se ha generado es, remarcas el nombre de la variable y ejecutas. Y ahí está. ¿Ok? Remarcas solo el nombre de la variable, ya no toda la línea, porque ya sabemos que toda la línea va a generar nuevamente ese conjunto de 30 números. No, solo remarcas el nombre de la variable y ejecutas el nombre de la variable. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería la segunda parte de nuestra pequeña situación? Generar un vector cuyas componentes sean aprobado o no aprobado en función de si la nota es o no mayor a 14. Mayor o igual, vamos a ponerlo. Ya está. Si sacaste mayor o igual a 14, estás aprobado. Si no sacaste una nota mayor o igual a 14, no aprobado. Ah, ya, perfecto. Justamente. ¿Ok? Vamos a ponerle estatus. Para eso sirve nuestra función if-else, que como bien dice, el primer argumento es una condición, un test. ¿Ok? Un test. El segundo argumento es qué es lo que va a hacer en caso el test vote como resultado yes. Y el tercer argumento es qué es lo que va a hacer en caso el primer argumento vote como resultado false. ¿Ok? A ver, entonces, acá. Yo quiero ver si es que notas final, ¿ok? Si es que notas final es mayor o igual a 14. Ya está. Cuando notas final sea mayor o igual a 14, yo le voy a asignar el valor de aprobado. Perfecto. Segundo argumento. Tercer argumento. Cuando notas final no sea mayor o igual a 14, le voy a asignar el valor de no aprobado. Ya está. Ejecutamos toda esa línea y verificamos qué es lo que hay en status. Como es de esperar, status solo va a estar compuesto por las cadenas aprobado o no aprobado. ¿No? Por ejemplo, que la primera componente de status sea no aprobado implica que su nota no es mayor o igual a 14. Que la segunda componente de status sea aprobado significa que su nota o la nota correspondiente es mayor o igual a 14. ¿Ok? ¿Está bien? Por ejemplo, como observación nada más. ¿Ok? Deseo verificar si las notas fueron par o impar. ¿Ok? Par o impar. Ah, ya, entonces creemos paridad. Igual, ¿no? If else. Acá. Quiero saber si al dividir entre 2 da resto 0. ¿Ok? Cada una de las componentes de ese vector notas final al dividirlo entre 2 da resto 0. Cuando eso tenga valor booleano de true, vamos a ponerle par.
Cuando eso tenga valor booleano de false, vamos a ponerle impar. Muy bien, ejecutamos y visualizamos paridad. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Me genera un vector justamente donde solo tengo par e impar. ¿Ok? Donde solo tengo par e impar. ¿Está bien? Y obviamente ya va a depender de la condición que quiera, ¿no? Por ejemplo, deseo asignar, vamos a ponerle P, si la nota es múltiplo de 2 y 3. Y asignar Q si la nota no es múltiplo de 2 y 3. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ponerle multiplicidad. Igual, ¿no? If else. Ahí está. Entonces, voy a comparar cada una de las componentes de nota final. Quiero ver si es par o si es múltiplo de 2, en cuyo caso, al dividirlo por 2, su resto sería 0. ¿Ok? Y and notas final, al dividirlo por 3, perdón, por 3, su resto sea 0. Ya está. Cuando eso tenga valor booleano de true, ok, vamos a asignarle P. Y cuando eso tenga valor booleano de false, vamos a asignarle Q. Ejecutamos y ya está, ¿no? Ahí está multiplicidad. Algunos valores son P, otros valores son Q. ¿Ok? Justamente esa es la idea que está detrás de esta estructura vectorizada if else. Ahora, muchas veces también va a servir para codificar datos. ¿Ok? Va a servir para codificar datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable sex que solo tiene dos posibles valores, 0, 1. ¿Ok? 0, 1. Acá. A ver, entonces, yo voy a decir, ¿no? Si es 1, eso debe de crear mujer. Si es 0, eso representa a varón. Ya está. ¿Ok? Entonces, simple. Vamos a ponerle sexo cualitativo. If else, ¿no? If else. Por ejemplo, ¿no? Si es que sexo es igual a 0, ¿ok? Vamos a ponerle acá varón. Y cuando no sea 0, vamos a ponerle acá mujer. Ejecutamos y visualizamos. Ah, que dice C. Ah, no hemos cargado sex. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? Cuando es 0, le asigna varón. Cuando es 1, le asigna mujer. ¿Ok? Entonces ya estamos codificando. ¿Ok? Ya estamos codificando. Ah, a ver, acá César nos dice, ¿se puede usar un if else dentro de esto? Claro, claro. Por ejemplo, a ver, a ver ya, a ver, un ejemplo de eso, ya. Algo que se hace a veces, eh, por ejemplo, en el dataset de Titanic, ¿no? Tenemos una columna, ¿ok? En el dataset de Titanic. ¿Ok? En el dataset de Titanic tenemos una columna que se llama Embarked, la cual va a tener ciertos valores, ¿no? Es una combinación de S, Q y C. Obviamente varios, ¿no? Es, por ejemplo, Q,
¿Ok? Por ejemplo, otra vez Q, por ejemplo, otra vez C, por ejemplo, ahora S, otra vez S, otra vez C, otra vez Q, otra vez Q y así. ¿Ok? Entonces, esto tiene tres posibles valores. ¿Ok? Esto tiene tres posibles valores. S, Q y C. Ya. Entonces yo puedo hacer la siguiente codificación, ¿no? Yo puedo realizar la siguiente codificación. Ajá. A ver. Digamos que a S le voy a colocar 1. A Q le voy a colocar 2. Y a, ¿cuál era el otro? C, ceviche, le voy a colocar 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sería así, ¿no? Vamos a crear ahora embarque cuantitativo. If else. If else. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, cuando embarque, ¿ok? Cuando embarque sea, digamos, S, ¿ok? Cuando embarque sea S, a S le vamos a asignar un 1. Ya está. Luego, embarque, ahí en este argumento, en este tercer argumento de ese primer if else, se supone que debería de colocar qué es lo que va a colocar cuando no sea 1. Entonces, ahí, nuevamente, un if else. ¿Ok? Cuando embarque, ¿ok? Cuando embarque sea, por ejemplo, Q. ¿Ok? Cuando embarque sea Q, le asigno 2. Y en caso no ocurra, le asigno 3. ¿Ok? Y ejecutamos. Ah, ¿qué dice acá? Embarque. Ah, no hemos cargado embarque. Ahora sí. Y embarque cuantitativo está conformado solo por 1, por 2 o por 3. ¿Ok? Solo por 1, por 2 o por 3. Así que todo depende de la imaginación que uno tenga para combinar estas cosas que son sumamente sencillas, ¿no? Ah, a ver qué nos pregunta por acá Andrés. If else genera set cualitativo y sería otra variable similar a sex. Claro, claro. O sea, acá estoy codificando, ¿no? De numérica cualitativa. Porque para algunos modelos me interesa que sea cualitativa. Y acá estoy codificando de cualitativa a cuantitativa. Porque tal vez para otras cosas, en el proceso de ciencia de datos, me conviene que sea cuantitativo. ¿Ok? Entonces, todo va a depender de lo que uno necesite. ¿Está bien? Lo bonito que tiene, por un lado, el if, else if y el else, es que son muy transparentes, son muy fáciles de comprender, pero operan o comparan sobre un solo valor. ¿Ok? Por eso existe la función if else, porque esa de ahí sí nos ayuda a que la cosa sea vectorizada. Lo cual, en muchísimos escenarios, es una muy buena característica. ¿Está bien? Es una muy buena característica. Ah, y si quisiera solo etiquetar la variable binaria sex. Ah, ya. No generar otra. Bueno, o sea, le cambias de nombre después a sex cualitativo, ¿no? O sea, ¿qué haces con las cosas? Ya va a depender ya de lo que tú desees, ¿no? ¿No? A sex cualitativo, luego le puedo asignar sex y eliminar sex cualitativo. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente.
Muy bien, a ver, avancemos, que el tiempo pasa volando. Ya, entonces, ahora veamos la primera estructura repetitiva. ¿Ok? Vamos a poner por acá. Estructura repetitiva for. ¿Ok? Estructura repetitiva for. Muy bien. Bueno, ya por lo menos deberíamos de comprender que la estructura for nos permite ejecutar un bucle o un loop realizando una operación para cada elemento de un conjunto de datos. ¿Ok? Permite ejecutar un bucle, o muchas veces se utiliza también la palabra loop, realizando una operación para cada elemento de un conjunto de datos. ¿Ok? La estructura es muy similar. La estructura es, a ver, para, nuevamente, entre paréntesis, para todo elemento que esté en algún objeto vectorial, ¿okay? Para todo elemento que esté en algún objeto vectorial, llaves, abrimos y cerramos llaves, vamos a hacer alguna operación con ese elemento. ¿Ok? Vamos a hacer alguna operación con ese elemento. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, ¿a qué va todo esto? A ver, ya. A ver, generemos un vector de costos. Un vector de costos usando números aleatorios con distribución uniforme, con parámetros media igual a 2.5 y desviación estándar igual a 1.2. ¿Ok? Un vector de 100 componentes. Ya. Muy bien. Muy bien. A cada elemento, eh, lo elevaré al cuadrado. Ah, ya. Entonces voy a generar un número o un vector de 100 componentes con distribución normal con parámetros 2.5 y 1.2. Ah, muy bien. Vamos a llamarle vector 2. ¿Ok? Si es una distribución normal, utilizamos rnorm. El primer argumento es la cantidad de números a generar. El segundo argumento es la media. El tercer argumento es la desviación estándar. Listo. Ya está. ¿Cuáles son esos 100 numeritos? Ahí están. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, a cada uno de ellos lo voy a buscar elevar al cuadrado. Ah, ya. Entonces, para cada C que esté en vector 2, nuevamente, eso debe estar entre paréntesis. Abrimos llave. Digamos que lo quiero imprimir nada más. Ah, ya. Imprimimos C elevado al cuadrado. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. Entonces, como ya tengo cargado en memoria la variable vector 2, simple y llanamente ejecuto la estructura
que va a elevar al cuadrado cada elemento. Y ahí está. ¿Ok? La estructura que va a elevar al cuadrado cada elemento. ¿Ok? Ya está. Ya está. Entonces, ya elevamos al cuadrado cada elemento, cada componente de esa variable vector 2. ¿Ok? Ya está. Ya está. Listo. Muy bien. A ver. Entonces, eh, puedo combinar, ¿ok? Puedo combinar justamente una estructura de repetición con una estructura de decisión, ¿ok? Puedo combinarlos, obviamente, porque puedo tal vez requerir que solo bajo alguna condición guarde el cuadrado, ¿ok? Por ejemplo, digamos ahora que solo deseo almacenar los cuadrados que están por encima o los cuadrados que son mayores a 9.81. ¿Ok? Mayores a 9.81. Solo quiero almacenar ellos. Ah, ya, perfecto. Pues no toquemos a vector 2. ¿Ok? No toquemos a vector 2. Acá, en vez de imprimirlo, vamos a almacenarlo en una variable. Vamos a llamarle a esa variable t. Que t sea justamente el cuadrado de la componente de la variable vector 2. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, acá, si t, ¿ok? Si es que t es mayor que 9.81, a mí me interesa guardar ese valor de t. Los otros no, ¿ok? Pero sí me interesa guardar ese valor de t. ¿Está bien? Ese es el que me interesa guardar. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, de la siguiente manera. Obviamente, esos valores de t que cumplen esa condición deben de estar en otra estructura vectorial. ¿Ok? Deben de estar en otra estructura vectorial. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, lo primero es crear un vector, vamos a llamarle vector de test. Un vector en blanco. ¿Está bien? Un vector en blanco. Muy bien. Y cada vez que encuentre un t que cumpla la condición, ¿ok? Voy a actualizar a ese vector de test. ¿Cómo? Concatenando el valor anterior con ese t que cumple la condición. ¿Ok? Concatenando el valor anterior de ese vector de test con el t que cumple la condición. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ejecutamos todo el bloque de código y visualizamos qué es lo que hay en ese vector de test. Y ahí está. Efectivamente, todas esas son componentes mayores que 9.81.
¿Ok? Entonces, he construido ese vector de test uno a uno. ¿Ok? He construido ese vector de test uno a uno. Encontraba un valor de t que era mayor que 9.81 y lo almacenaba. ¿Ok? Encontraba otro valor de t que cumplía la condición y lo almacenaba. ¿Está bien? Esa es la forma. Y obviamente así puedo almacenar cualquier condición que pueda aplicar en algún vector de datos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba nuestro vector de notas final? Está más arriba. Acá está. ¿Ok? Acá está. A ver, consideremos nuevamente a nuestro vector, a nuestra simulación de notas finales. Ahí está. Pero ahora, en vez de pedirle 30, vamos a pedirle 80. ¿Ok? 80. Ya, muy bien. Y en vez de llamarle notas final, vamos a llamarle notas final versión 2. Ya está. Cargamos. Obviamente, tenemos 80 valores en esa variable. Muy bien. Ya. Pero ahora yo quiero otra cosa. Deseo contar. ¿Ok? Deseo contar cuántos o cuántas de estas notas se encuentran en el intervalo de 18 a 20. ¿Cuántas de esas notas se encuentran en ese intervalo? ¿Ok? Ya está. Y es más, almacenando esas notas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un for. Para cada nota que está en notas finales versión 2. Recuerden, eso de ahí debe estar entre paréntesis. Ya está. ¿Qué voy a hacer para cada uno de esos n? Quiero verificar si es que están en el intervalo de 18 a 20. Ah, ya. Entonces, si ese n, ok, es mayor o igual a 18, recuerden, esto ahora va a ser una condicional, ¿no? Si es que n es mayor o igual que 18 y, a la vez, ese n es menor o igual a 20, ¿ok? Ya, esa es una nota que me interesa. Esa es una nota que me interesa, ¿ok? Entonces, digamos que la quiero guardar. Ah, ya. ¿Qué es lo que hacía? Fácil. ¿Ok? Vamos a crear notas aprobadas. Nuevamente, un vector en blanco. ¿Ok? Entonces, actualizo notas aprobadas como la concatenación del valor anterior de notas aprobadas con ese valor de n. Ya está. Ahí voy a almacenar todas y cada una de las notas que están entre 18 y 20. Pero a mí también me interesa cuántas hay. Ah, ya, fácil. Entonces luego lo único que tendría que hacer es contar cuántos elementos hay en ese vector notas aprobadas. ¿Ok? Muy bien. Ejecutamos todo el bucle y ya está. Solo hay 5 notas aprobadas. ¿Cuáles son? Bueno, para eso lo único que haría es imprimir mi vector o mi variable notas aprobadas. ¿Ok? Y ya está. Y ya está.
Entonces, es muy natural combinar una estructura de repetición con una estructura de decisión. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer es analizar justamente qué es lo que requiere. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, digamos, aparte de las notas que están en el intervalo de 18 a 20, ¿ok? Deseo conseguir almacenar las notas que se encuentran en el intervalo de 11 a 13, ¿ok? De 11 a 13. A ver acá una pregunta de Jan, nos dice, la concatenación siempre se hace con, claro, la función C me servía para crear vectores, ¿no? ¿Ok? Para crear vectores. Muy bien, entonces, por ejemplo, ahora no me interesa solo eso, ¿ok? Ya, esto está bien. Ya, eso ya está. Ya tengo ya esas notas aprobadas, que están en 18 a 20. Ya, pero ahora también me interesa los que están de 11 a 13. ¿Ok? Ya. Entonces, creo otro vector. Vamos a ponerle nota susti. Nuevamente un vector en blanco. ¿Ok? Entonces, todo ocurre dentro de mi estructura repetitiva. ¿Ok? Acá puedo colocar otro if. Igual, ¿no? Dos condiciones. Si es que esa nota es mayor o igual que 11 y esa nota es menor o igual que 13. ¿Ok? Cuando ocurra ello, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a buscar? Almacenar esos valores en la variable nota susti. La lógica es la misma. Actualizo el valor de la variable nota susti como la concatenación del valor anterior con esa nota que acabo de encontrar, porque cumple la condición que está entre 11 y 13. ¿Ok? Entonces al final puedo almacenar esas notas aprobadas y puedo almacenar esas notas susti. A ver, veamos. Ejecutamos esto. Y efectivamente, ¿no? Ahí está. Estas son las notas aprobadas que como no hemos generado nuevamente los valores aleatorios, se mantienen en 5. Y en la variable nota susti, justamente tenemos todas las notas que están entre 11 y 13. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Pero afortunadamente, el for no es la única estructura de decisión. ¿Ok? Veamos otra. Otra estructura, perdón, de repetición. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, while. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, while. A ver, a ver. El clásico ejemplo para ver el funcionamiento de while es la suma. Calcular la suma, ¿ok? Calcular la suma de números de 1 a, no sé, 51. ¿Ok? Calcular la suma de números de 1 a 51. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el while y el for? A ver, en primer lugar, en el for, nosotros sabíamos sobre qué estructura ejecutaba justamente la repetición, ¿no? Por ejemplo, acá, la estructura repetitiva se ejecutaba sobre todos los valores de este vector. ¿Ok? Sobre todos los valores de este vector. Por ejemplo, acá.
La estructura repetitiva se ejecuta sobre todos los valores de ese vector. Entonces, el for trabaja bien cuando conozco la cantidad de veces que voy a repetir algo. ¿Okay? Cuando conozco la cantidad de veces que voy a repetir una tarea dada, entonces el for es la forma más natural de hacer ello. ¿Ok? El while es básicamente un bucle que ocurre mientras se cumple una condición. ¿Ok? Vamos a anotarlo para no olvidarnos. Por acá. Este es un tipo de bucle que ocurre mientras, que ahí viene while, mientras se cumple una condición. ¿Ok? Mientras se cumple una condición. La operación se realiza hasta que se llegue o hasta que se llegue a cumplir un criterio previamente establecido. ¿Ok? Por ejemplo, quiero calcular la suma de los números enteros entre 1 y 51. Ah, ya, perfecto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito acá? Una variable donde voy a acumular justamente la suma, que la voy a inicializar en 0. ¿Ok? Y un valor, que lo voy a inicializar en 1, el cual tiene que llegar hasta 51. Este valor debe llegar a 51. ¿Ok? Bueno, si quiero lo inicializo en 1, si quiero lo inicializo en 0. No hay diferencia dado que voy a hacer simples sumas. ¿Ok? Pero como el enunciado habla que va a realizar la suma de números entre 1 y 51, entonces inicialicemos esa variable valor en 1, la cual obviamente va a ir aumentando hasta llegar a 51. Entonces, esa es mi condición de parada. Ese es mi criterio establecido previamente. ¿Ok? ¿Cómo sería? A ver. Mientras valor sea menor o igual a 51. Nuevamente, eso debe de estar entre paréntesis. ¿Ok? Eso debe de estar entre paréntesis. Entonces, mientras valor sea menor o igual a 51, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a actualizar el valor de suma. ¿Cómo? Como el valor anterior de suma más la variable valor. Y vamos a actualizar la variable valor como el valor anterior más 1. Y ya está. ¿Ok? Y es más, podemos ir imprimiendo ese nuevo valor de la variable valor, valga la redundancia. ¿Ok? Vamos a ponerle acá, o de frente nomás, valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Arranca, ya, muy bien, sume 0, valor es 1. 1 es menor o igual a 51, verdadero. Actualizo suma, actualizo valor a 2 e imprimo. Valor es 2. 2 es menor o igual a 51, verdadero. Actualizo suma, actualizo valor y ahora valor vale 3. Vuelve acá. 3 es menor o igual que 51, verdadero. Actualizo suma, actualizo valor y ahora valor vale 4. Vuelve al while. 4 es menor o igual que 51, verdadero. Actualizo suma, actualizo valor y ahora valor vale 5. Vuelve. 5 es menor o igual a 51, verdadero. Actualiza suma, actualiza valor y ahora valor vale 6. Vuelve al while. ¿Ok? A ver, probemos. Ah, bueno, y al final imprimamos pues suma. ¿Ok? Ejecutamos esto y ahí está.
¿Ok? Ahí está. Eso, me imagino, si es que está bien, debe de cumplir la fórmula que Gauss inventó a la edad de 5 años, ¿no? Si yo quiero sumar los números entre 1 y n, eso es n por n más 1 sobre 2, creo. Efectivamente, 1326. ¿Ok? Entonces, así utilicemos nuestra estructura repetitiva while, o así utilicemos la fórmula que creó Gauss a la edad de 5 años, el valor obviamente tiene que ser el mismo. ¿Ok? El valor tiene que ser el mismo. Ya está. Ya está. A ver, por acá Manuel nos pregunta, ¿con while se puede hacer todas las sumatorias? Sí. Es más, también puedes hacer una productoria, ¿no? Por ejemplo, calculemos, calculemos el factorial de, no sé, un número. Ah, bueno, ya hay que tener cuidado con el factorial, ¿no? Porque puede explotar. Ya. Un número pequeño como 15. ¿Ok? Un número pequeño como 15. ¿De cuál es la idea del factorial? Voy a multiplicar todos los números, ¿no? De 1 a 15. Ya, muy bien. Entonces vamos a crear la variable factorial, la cual va a inicializar en 1. ¿Ok? Vamos a crear la variable num, la cual va a inicializar en 1. Entonces, ¿cuál sería mi criterio de parada? Mientras que número sea eh, menor a 16. Obviamente, el último valor va a ser 15, ¿no? Entonces, colocar que sea menor a 16 o menor o igual a 15 son equivalentes. ¿Ok? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a actualizar factorial. ¿Ok? Voy a actualizar factorial. O mejor, parece que es una función. Vamos a crear fact nada más. Ya está. Voy a actualizar factorial. ¿Cómo? Como el valor anterior de factorial multiplicado por num. Y actualizo num. ¿Cómo? Como el número consecutivo, es decir, num más 1. ¿Ok? Y así hasta que num llegue a ser 15. Una vez que acaba, vamos a imprimir factorial. ¿Ok? Igualito. Ejecutamos todo. Y ese debe ser el factorial de 15. Creo que para eso es la función justamente factorial. Special Mathematical Functions Related. Ah, ya, no es eso de ahí. Ya, pero podemos preguntarle a Google. Ok, podemos preguntarle a Google. A ver, tengo un navegador por acá. Por acá. A ver, vamos a preguntarle a Google factorial de 15. Ya, y según Google es esto de acá. 1.3076744 por 10 a la 2. Y efectivamente, ¿no? Ahí está. Estamos corroborando el cálculo que hace Google. ¿Ok? Ya está. Pero ¿cuál es la idea? Acumular. ¿Ok? Acumular. Solo que acá estoy acumulando productorias. ¿Ok? Acá estoy acumulando sumas. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo. A ver. A ver, a ver. Pongámonos en un escenario un poquito más práctico. Un poquitito nomás, para no complicarnos. A ver. Generemos números al azar. Números al azar o números enteros al azar. Digamos, de 0 a 99. O de 11 a 99. ¿Ok? De 11 a 99. ¿Ya? En cantidad
en cantidad de, a ver, 666. Ya está, perfecto. De estos 666 números, ¿ok? De estos 666 números, calcule la suma de los pares y la productoria de los impares. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo puedo hacer con un for o con un while. La parte repetitiva. Pero la parte de selección, sí o sí va a ser con un if. Porque tengo que seleccionar, ¿no? Aquellos que son pares y aquellos que son impares. ¿Está bien? Tengo que seleccionar. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. A ver, veamos. Entonces, eh, ya. Num veces. Lo vamos a inicializar en 1. ¿Ok? Entonces, mientras num veces sea menor o igual que 666. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. Genero un número aleatorio. Genero un número aleatorio en 11,99. Ya está. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a llamarle RND1, que sea un entero, as.integer de un RUNI, un numerito que está entre 11 y 99. Ya está. Generé. ¿Ok? Generé. Ya, muy bien. Ahora, si ese número es par, lo almaceno en una variable donde voy a guardar la suma. Si ese número es impar, lo almaceno en una variable donde voy a guardar la productoria. Muy bien, entonces, acá vamos a crear suma pares. Como son sumas, hay que inicializarlo en el valor de 0. Y product impares. Como son productorias, debemos de inicializarlo en el valor de 1. ¿Ok? Ya está. Muy bien, entonces empecemos pues. Sí, RND1, ¿no? Al dividirlo por 2, deja resto 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Actualizo suma pares, ¿no? Suma pares, lo actualizo con el valor anterior de suma pares más RND1. Ya está. Pero si no ocurre ello, ¿ok? Es decir, RND es impar, entonces actualizo product impares. ¿Cómo? Como el valor anterior de product impares con RND1. Ya está. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Y fuera del if, ¿ok? Fuera del if, actualizo num veces. ¿No? Es decir, el nuevo valor de num veces va a ser el siguiente, el consecutivo, es decir, num veces más 1. Y ya estaría. Entonces, ¿qué hace mi algoritmo? A ver, entendamos. Ya, inicializo variables, eso es muy natural. Entonces, num veces es 1. 1 es menor o igual que 666, verdadero. Ah, como es verdadero, entonces ingresa al while. Generas un número aleatorio entre 1 y 99. Digamos 71. Ya está. 71, al dividirlo por 2, deja resta 0, falso.
Como es falso, ejecuta el else. Actualizo product impares, que empezó con 1, lo actualizo con 1 por 71. Entonces, almacena hasta ahora el product impares 71. Acaba el if y actualiza num veces. El nuevo valor de num veces es 2. Vuelve al while. 2 es menor que 666, verdadero. Genero un número aleatorio entre 11 y 99. Digamos que me genera el 98. Ah, ya, perfecto. RND1 es 98. Entra al if. 98 al dividirlo por 2 deja resto 0. Verdadero. Ah, perfecto. Entonces actualizo suma pares. Que tenía como valor 0, lo actualiza como 0 más 98. Y actualiza num veces en 3 y vuelve al while. 3 es menor que 666, verdadero. Genera el número aleatorio. Una vez que sabe el valor del número aleatorio, ejecuta la estructura de decisión. Almacena donde corresponda y actualiza num veces a 4. Vuelve al while. 4 es menor o igual que 666, verdadero. Genera el número aleatorio, ejecuta la estructura de decisión y actualiza num veces en 5. Vuelve al while. 5 es menor o igual que 666, verdadero. Y repite, ejecuta el bucle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ejecutemos nuestro bloque de código. Ah, ya, bueno, acá al final imprimamos suma pares y product impares. Ya está. Y ejecutamos todo el código. Y ahí está. ¿Ok? La suma de los pares resultó siendo 18.402. Y para el producto de los impares se le acabaron los números a R para tratar de representar el resultado. Como se le acabaron los números a R para tratar de representar ese resultado, por defecto R le asignó el valor de infinito. ¿Ok? Por defecto R le asignó el valor de infinito. Analizar eso, bueno, ya no es para un curso para principiantes tan corto, pero básicamente lo que ocurrió es que a R se le acabaron los números para representar esa variable. Entonces, como se le acabaron los números para representar esa variable, digamos que se la da las manos y dice, no, eso es infinito. ¿Ok? Eso es infinito. Y listo, se acabó. ¿Está bien? Se acabó. Ya está. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Entonces, la idea ante una necesidad complicada, simple y llanamente es combinar cosas básicas. ¿Ok? En programación, lo complicado no es nada más que una combinación de cosas básicas. Ah, por ejemplo, aquí podría saltar una pregunta muy natural, ¿no? ¿Y cómo modifico el código para guardar, por un lado, todos los pares y en otro lado, todos los impares? Yo creo que ya es muy natural, ¿no? A ver, hagamos esa modificación. ¿Ok? Modifiquemos el bloque de código anterior para almacenar los números pares en un vector. ¿Ok? Vamos a llamarle, a ver, RND pares. Y los números impares en otro vector. A ese vamos a llamarle RND impares. Muy bien, entonces
Como debería de estar en función a nuestro código anterior, pues copiamos todo y vemos qué líneas le agregamos. ¿Ok? Vemos qué línea le agregamos. Ya está, ahí está. Ahí está. Bueno, si yo quiero almacenar, obviamente necesito un lugar donde almacenarlo. Vamos a crear Rn de pares como un vector en blanco y de manera análoga Rn de impares también como un vector en blanco. Entonces, yo creo que ya todos están imaginando lo que voy a hacer. Voy a agregar una línea en el if y una línea en el else. ¿Por qué? Si es que RND1 es par, ya sabemos que sumamos esos pares, pero ahora también lo quiero guardar. Entonces, actualizo Rn de pares. ¿Cómo? Con el valor anterior de Rn de pares con ese número que acabo de generar. Ya está. Y si es que RND1 no es par, actualizo RND impares como el valor anterior de RND impares con ese aleatorio. Y se acabó. Ya está. Nuevamente ejecutamos. Obviamente, suma pares y product impares tienen que salir valores diferentes, porque estoy generando nuevamente esas variables RND1. Ejecutamos y ya está. ¿No? Ahora la suma de pares me salió 18.238 y nuevamente el producto de impares me salió infinito. Ah, ya, pero quiero saber cuáles son los valores. Perfecto. En los pares están acá, en este vector. Y efectivamente, ¿no? Todos son pares. Todos son pares. ¿Ok? Y si quiero ver los impares, también. Ahí están. Todos son impares. ¿Ok? Toditos. Toditos son impares. Claro, obviamente, al multiplicar todos estos impares, en algún momento va a ser infinito. ¿Ok? Se le va a acabar los números para poder representar eso que requiere. ¿Está bien? Se le acaban los números. Entonces, por eso es que a esa variable, product impares, le asigna el valor de infinito. ¿Ok? Le asigna el valor de infinito. Ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay un par de estructuras que siempre van a servir en R. ¿Ok? Y en cualquier lenguaje de programación. Estas son break y next. ¿Ok? Las estructuras break y next. Ah, a ver, una pregunta acá, Andrés. ¿Qué hace la línea 203? A ver. Genera el número aleatorio. ¿Ok? Genera el número aleatorio. Ah, no era la 203. La 204. Ya. Verifica que el número aleatorio generado en la línea 203 es par. ¿Ok? Y cuando es par, como bien lo habíamos dicho en el enunciado, hago un conjunto de tareas. ¿Ok? Muy bien. Ya está. A ver. ¿Qué hacen break y next? Bueno, en primer lugar, son palabras reservadas de R. ¿Ok? Son palabras reservadas de R. Eso quiere decir que no podemos asignarle valores. ¿Ok? No podemos asignarle valores. Pero por un lado, las palabras lo dicen todo, ¿no? Break nos va a permitir interrumpir un bucle. ¿Ok? Break permite interrumpir un bucle. Y por el otro lado, next nos deja avanzar
en la iteración. Nos deja avanzar a la siguiente iteración del bucle. ¿Ok? Por ejemplo, a ver. Ya. A ver. El hola mundo de estas cositas. Ya. De la secuencia de números, no sé, pues del 18 al 24, deseo detenerme en el 21. ¿Ok? De la secuencia de números del 18 al 24, deseo detenerme en el 21. Ah, ya. Entonces, para todo i que está de 18 a 24, ¿ok? Si es que ese i es igual a 21, entonces ejecuto break. ¿Ok? Si es que no es igual a 21, me faltó las llaves del for. Ahora sí. Dentro del for ocurre eso. ¿Ok? Si es que i no es igual a 21, entonces imprimo ese valor de i. ¿Ok? Imprimo ese valor de i. Ya está. A ver, probemos. Y efectivamente, ¿no? No siguió o no acabó la secuencia de números de 18 a 24. ¿Ok? Se quedó en 20. Como cumplió la condición de la línea 225, se ejecutó el break. El break lo que hace es interrumpir el bucle. ¿Ok? Interrumpir el bucle. Y, ya, perfecto. ¿Ok? Ya está. Ya está. Por ejemplo, a ver, otro ejemplito. ¿Ok? Generar números aleatorios en el intervalo, digámosle, de 0 a 1000. Y detenerse cuando se genere el 666. ¿Ok? Detenerse cuando se genere el 666. Ya está. Una de las clásicas características del while es que se puede convertir muy fácilmente en un bucle infinito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decirle acá, mientras 1 sea mayor a 0. Mientras 1 sea mayor a 0, vamos a generar RND2. ¿Cómo? Como un entero con distribución uniforme, ¿ok? Entre 0 y 1000. Ya está. Entonces, si es que ese aleatorio es 666, ¿ok? Detengo el while con un break. Ya está. Entonces, yo sé que ese while va a ser infinito porque 1 siempre es mayor a 0. Ya, perfecto. Pero ¿cómo le digo que se detenga con ese break? ¿Ok? Ejecutemos. Ya, se detuvo. Si lo ejecuto de nuevo, nuevamente se detuvo. ¿Ok? Pero no sé cuántas veces, no sé, por ejemplo, me hubiera gustado saber cuántos números aleatorios generó antes de generar el 666. ¿Ok? Entonces modifiquemos nuestro enunciado y digamos que deseo almacenar
los números aleatorios generados. Ah, perfecto. Ya sabemos implementar esa característica, ¿no? Es muy fácil. Vamos a crear este vector de RND. Obviamente empieza vacío, ¿no? Empieza vacío. Y una vez que genero el número aleatorio, lo guardo. También ya sabemos qué hacer para guardar ese RND2. Ya está. Muy bien. Y luego podemos imprimir RND. A ver, veamos. RND empieza vacío, entra mi estructura repetitiva. La estructura repetitiva lo único que hace es generar un número aleatorio, almacenarlo, y si es que ese número aleatorio generado tiene el valor de 666, pues doy por terminada la estructura repetitiva. Y en la línea 241, simple y llanamente mostraría los números que se han generado antes de generar el 666. Ejecutamos y ahí están, pues. ¿Cuántos generó? 822. ¿Ok? Generó 822 números entre 0 y 1000 antes de generar el 666. Como claramente podemos observar, ese es el último que ha generado. Si yo ejecuto nuevamente ese bloque de código, ahora solo ha generado 100 números antes de generar el 666. ¿Ok? Antes de generar el 666. Muy bien, muy bien. Yo creo que esto es más que suficiente para saber de las estructuras de la programación estructurada de R. ¿Ok? No sé si tendrán alguna consulta. A ver, a ver. Nuevamente Andrés nos dice, ¿qué hace la línea 234? A ver. Ya. Bueno, el while, ¿no? La estructura repetitiva. ¿Ok? La estructura repetitiva. Claro. Eso siempre es true, ¿no? 1 siempre es mayor que 0. A ver. 1 mayor, claro. Eso siempre es mayor que 0. ¿Ok? Obviamente, si es que mi código no tuviera esto, este break, entonces esto nunca va a parar. Se vuelve un bucle infinito. Por ejemplo, acá, en RND2, yo le voy a poner 1001. ¿Ok? Le voy a poner 1001. Y probemos, pues. Remarcamos todo nuestro código y ejecutamos. Recuerden de que cuando este botoncito está en color rojo, significa que está operando. ¿Ok? Significa que está operando. El detalle está en que no hay ningún problema en el código está bien, ¿ok? Pero nunca se va a detener. Nos podemos hacer viejos acá y ese código nunca se va a detener. ¿Por qué? Al yo generar números aleatorios entre 0 y 1000, obviamente, nunca va a llegar a 1001 para que se ejecute la estructura break, ¿ok? Nunca va a llegar a 1001. Entonces, eso de ahí nunca se va a detener, pues. Eso es lo que la literatura le suele llamar de manera muy precisa eh, un bucle infinito. ¿Ok? Eso es lo que la literatura le suele llamar de manera muy precisa un bucle infinito, ¿no? Entonces, afortunadamente, RStudio tiene este botoncito de stop. ¿Cuántos números ha generado? A ver, ¿dónde está en vector RND, no? Acá está. Ha generado 207.000
703 valores. Ahí está. ¿Ok? O lo que puedo hacer es hacerle un len de esa variable, ¿no? Y ahí está. Más de 200.000 números ha generado en esos pocos instantes que he tenido ejecutando, ¿no? ¿Ok? En esos pocos instantes que he tenido ejecutando. Claro, ¿no? Si acá le pongo, como bien dice Andrés, 777, obviamente, una vez que genere el 777, se va a detener. Y lo ha hecho después de 45 veces. ¿Cuáles son esos números? Estos de acá. ¿Ok? Esos de ahí. Esa es la importancia del break. ¿Ok? Esa es la importancia del break. Me permite, bajo una condición, romper el bucle o la estructura repetitiva. Muy bien, ya está. Listo. Entonces, aquí nos podemos quedar. ¿Ok? Eh, como bien comunicó Franklin en el grupo de WhatsApp, la evaluación va a ser este jueves. ¿Ok? Afortunadamente todos los interesados están en el grupo de WhatsApp, así que todos se van a enterar por ahí. A ver, César nos pregunta, ¿se puede generar? Claro. Lo único que necesitas es una estructura repetitiva, nada más. No, la evaluación va a ser para marcar. ¿Ok? Yo les voy a poner un pequeño caso y van a marcar la respuesta. Obviamente, el caso puede ser una pregunta teórica o puede ser hacer unas cuentas, ¿no? Usar una estructura repetitiva, una estructura de decisión, o crear un vector y hacer un cálculo con los elementos de ese vector. Pero va a estar netamente basado en los pequeños ejemplos que hemos podido hacer en clase. Netamente basado en los pequeños ejemplos que hemos podido hacer en clase. Nada más, como para que no se compliquen. A la hora creo que Franklin ha dicho que va a ser a las 8. ¿Ok? Franklin ha dicho que va a ser a las 8. ¿Ok? Lo del curso de R para Data Science. Ya, bueno, por acá tengo el brochure. ¿Ok? Espero que todos lo puedan tener. Eh, bueno, es un curso, como siempre, que empieza desde cero. ¿Ok? Es un curso orientado para ciencia de datos. Vamos a utilizar R. ¿Ok? Vamos a construir todo lo que requiramos, todo lo que necesitemos. Empieza de una manera muy básica. Obviamente este curso para principiantes, digamos que puede sentar una base, puede ayudar al principio, justamente para, la, para el primer módulo, para el primer nivel, pero a partir de ahí ya se hacen cositas, por ejemplo, un poquito más profundas, ¿ok? Un poquito más profundas ya. Cosas de estadística descriptiva, estadística inferencial. Ya en el nivel 2 se ve propiamente lo que es data science, ¿ok? Hacemos visualización. Y en el nivel 3 ya empezamos viendo algoritmos, ¿no? Regresiones, árboles, bosques, supervector machines, técnicas de regularización, eh, aprendizaje no supervisado y ese tipo de cositas. ¿Ok?
Manuel nos dice por acá, ¿sabe cuándo comienza R para finanzas? No. Eso lo pueden consultar de manera más precisa con Franklin. Él es el que sabe todo eso. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, ahí nos podemos quedar el día de hoy. Gracias por su participación, gracias por su asistencia. Y nada, a ver si nos vemos en el curso de R para ciencia de datos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muchas gracias por la paciencia y nada, nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches con todos.